Buenos días, hermanos, les saludo en el amor del Señor a cada uno, esperando que hayan tenido una linda semana, aunque hayan habido pruebas. No olviden que las pruebas son para nuestro gozo, tienen una enseñanza. El Señor nos quiere formar, arraigarnos en la fe, así que hay que dar gracias a Dios por toda la semana, y gracias a Dios porque iniciamos una nueva, escuchando también su palabra. Quiero en esta ocasión hablar sobre 5 formas de motivar a otros. Vamos a ver el ejemplo de un personaje en la Biblia que fue muy útil en la iglesia y que él ayudó a otros a seguir adelante, a continuar en la obra a pesar de las circunstancias. Quiero leer ahí en Hechos capítulo 4, versículos 32 adelante, y lo siguiente: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas le eran comunes. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo, y gran gracia era en todos ellos, que ninguno necesitado había entre ellos, porque todo lo que poseían, heredades o casa, vendiéndola, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según que había menester. Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, que es interpretado hijo de consolación, levita, natural de Cipro, como tuviese una heredad, la vendió y trajo el precio y púsola a los pies de los apóstoles. Quiero hablar de un personaje muy importante aquí en la iglesia en su inicio, el cual creo que ya se dieron cuenta, es Bernabé. Importante que su nombre se interpreta o significa hijo de consolación. Es la misma palabra en griego que se usa para Paracleto, hablando del Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo también, su misión era consolar a los creyentes. Y Bernabé, su nombre significa eso, hijo de consolación. La biografía, aunque corta a veces, de Bernabé, nos puede dar muchos ejemplos y enseñanzas para que nosotros como creyentes podamos aprender de él y así ayudar a otros en la obra del Señor. Muchas veces hay desánimo, somos negativos para muchas cosas, nos cuesta aceptar a veces las pruebas, las dificultades. Por ejemplo, ahora estar en casa, cuando te quieres salir, y tiene un montón de ideas que cree que debe hacerla, pero tiene que estar en casa. Bueno, aprendamos a ser consolados y a consolar también a otros. La palabra del Señor nos enseña, y quiero que en esto aprendamos, y lo que Pablo también escribió a las iglesias más tarde acerca del consuelo contra lo que es fracaso. Ser consolado en el Señor, aprender a aceptar las pruebas. Hay 5 formas de motivar a otros, y Bernabé lo hizo. Lo hizo. No solamente aconsejó, sino que lo hizo. Y eso es bien importante. Él realizó las cosas de las cuales él nos quiere, o su biografía nos enseña para el día de hoy, especialmente en esta pandemia, cuando la cosa es difícil. Es bueno pensar en Bernabé, hijo de consolación. Una cosa muy importante que hizo Bernabé fue motivar a otros a practicar la mayordomía. Ya leímos ahí en Hechos que él tenía una heredad, y a lo mejor esa heredad le iba a ser un estorbo para la obra misionera. Vio la necesidad de la iglesia, de los que eran perseguidos, de los pobres, y vendió la heredad y puso el dinero a los pies a disposición, podemos decir ahí, cuando dice a los pies de los apóstoles. Él no la distribuyó, la entregó a los líderes de la iglesia para que la distribuyeran. Y como dice anteriormente, muchos hermanos hacían lo mismo, los que tenían, por supuesto, y la idea que era muy clara, que no hubiera ni un necesitado en la iglesia. ¿Cuán importante es aprender a ser mayordomo? No olvidemos que lo que se siembra es lo que se multiplica, no lo que se guarda en el granero. Dios no nos pide que demos lo que no tenemos.
Tenemos el ejemplo de Pedro y Juan cuando fueron al templo en Hechos 3:6, cuando había ese cojo pidiendo limosna. Y Pedro, ¿qué le dice? No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Y en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Pedro fue claro, sencillo. El cojo esperaba a lo mejor dinero, por supuesto, que era lo que pedía siempre. Pero Pedro le dio algo que más necesitaba. Él no tenía dinero para darle, pero sabía que en el nombre de Cristo ese hombre podía ser sano. Y fue sanado. Por lo tanto, hermano, jamás Dios te va a pedir que des lo que no tienes. Pero de lo que Dios nos ha dado, aprendamos a ser buenos mayordomos en bien de los demás. Segundo, Bernabé motivó a otros a brindar amistad. Y no solamente Bernabé, sino que los primeros discípulos de las iglesias hicieron esto. Por ejemplo, en Hechos 9, cuando los discípulos estaban en Damasco, cuando recién Saulo se había convertido, él empezó a predicar y a hablar al tiro de Cristo. No cayó. Pero ¿qué pasó? Eso causó una división muy grande y enemistad entre los judíos, que conocían quién era Pablo o Saulo en ese momento, pero procuraron matarle. La iglesia, los hermanos entendieron esto y de noche ayudaron a Pablo, lo bajaron en una canasta por la muralla de la ciudad para que escapara a Jerusalén. Estos discípulos que conocían muy poco a Pablo, a lo mejor podían, sí, dejarlo que lo mataran. A lo mejor algunos podrían haber dicho, él persiguió a la iglesia, ahora que lo maten a él. Pero no. Los creyentes en Cristo vieron que ese Pablo, ese Saulo se había convertido de verdad, era su hermano en Cristo, había que ayudarlo. Necesitaba ayuda. Y le brindaron una amistad que a lo mejor no la merecía, pero la necesitaba. ¿Cuántos hay en nosotros, en las iglesias, hermanos, que a lo mejor no son muy amistosos con ellos? Apenas un saludo. ¿Cuántos de ellos necesitan nuestra amistad? Fíjense que después que Saulo llegó a Jerusalén, también se puso a predicar, pero la gente huía de él porque no sabían si era verdad. Pero allí apareció Bernabé, lo cual dice que le llevó a los discípulos, a los apóstoles, y lo presentó y lo dio a conocer cómo había conocido a Cristo. Y la iglesia lo recibió. Inmediatamente se puso a predicar a Cristo en toda la ciudad de Jerusalén. Eso también trajo el odio de los no creyentes y buscaban y preparaban cómo poder darle muerte. De tal manera que los hermanos supieron y ¿qué hicieron con él? Le ayudaron, le sacaron y lo mandaron de noche lejos del peligro, a Cesarea, y de Cesarea él se fue después a Tarso. ¿Cuán importante es brindar amistad en tanta gente que hoy día lo necesita? ¿Cuántos a su alrededor hoy día están necesitados de una amistad? No podemos visitar, no podemos salir de las casas, pero tenemos un teléfono muy inteligente. Algunos tienen uno. Usted puede llamar a aquel que a lo mejor apenas lo conoce en la iglesia de los creyentes. Bríndale amistad, bríndale alguna ayuda. Ofrezca a aquellos hermanos de la tercera edad que a lo mejor no pueden salir a comprar, no tienen quien le haga algún favor. Llámelos, mándele un mensaje. El WhatsApp funciona. Hágalo. Brinde amistad. Bernabé lo hizo. Otra cosa que hizo Bernabé: construir compañerismo en la obra del Señor. A veces en la iglesia con algunos somos más amistosos que con otros. Pero para llegar a ser amigos, tenemos que cultivar la amistad. Tenemos que conocernos más y más. Pero también tenemos que ser, para tener amigos hay que ser amigos. Usted no puede esperar que alguien sea su amigo si usted no da lugar a que se acerquen a usted. Algunas veces hasta el saludo lo pueden rehuir. Hermanos, piensen en este momento, ¿cuántos de nuestros hermanos en nuestras congregaciones esperan un llamado, una palabra de aliento? Aunque a lo mejor si usted vive cerca, pasar por fuera, por la reja, tocarle el timbre y hacerle un adiós,
saber cómo está, aunque no pueda entrar a su casa. Pero construyamos compañerismo. Cuán importante, nos hace bien, lo necesitamos todos nosotros. En Hechos 11 nos habla de esto que cuando los hermanos vieron que la gracia de Dios estaba en Bernabé, fue maravilloso, maravilloso. Ese compañerismo que era tan necesario para ellos en ese tiempo. Nuevos hermanos. Por ejemplo, nació una iglesia en Antioquía. Llegó la noticia a Jerusalén. ¿Y qué hacemos? Y mandaron a Bernabé. Bernabé fue allá, vio cómo el Señor había obrado, cuántos convertidos. Una iglesia creciente, numerosísima, que prometía mucho. Allí Bernabé les predicó, les enseñó, pero vio que la obra era grande y no era para él solo. Y una cosa muy importante que había en Bernabé, él integraba a otros a la obra. Integró a otros. ¿Y qué hizo? Partió a Tarso, que estaba más cerca, se acordó de ese Saulo de Tarso y lo fue a buscar para que sea útil en la obra. Lo integró. Construyó ese compañerismo que todavía no estaba. Se habían visto pocas veces, etc. Pero allí, ¿qué hizo Bernabé? Fue a buscarlo, lo integró en la iglesia y allí estuvieron todo un año enseñando a la iglesia. Creció y nació una amistad muy grande. Una gran amistad que después ellos dos fueron los grandes misioneros que salieron en la primera gira, que fueron enviados por la iglesia según Hechos capítulo 13. Compañeros todo un año, pero más que eso, mucho más después, seguir predicando. Otra cosa que hizo Bernabé, y lo vemos con Saulo de Tarso, con Pablo, motivar el liderazgo en otros hermanos. ¿Cuánta falta tenemos en las iglesias de hombres líderes? Algunos creen que no sirven más allá de que ir a sentarse. Todos son necesarios y útiles en la obra del Señor. Ninguno está de más. Pero cuán importante es empezar a descubrir en los hermanos sus talentos, sus dones, para integrarlo en algún trabajo de la obra. Hay que motivar el liderazgo a otros. Saulo lo hizo. Fíjese que aquí en Hechos tenemos claramente cómo este Saulo se integra y después pasa a ser el principal en la obra misionera. Pasa a ser el líder. Ya no, Bernabé queda en segundo plano. Y Saulo es el que lidera la obra misionera, el trabajo de las iglesias, y lo vemos como la gracia del Señor fue en él y lo ayudó. ¿Pero quién hizo ese trabajo? ¿Sencillo? ¿Hasta desconocido a lo mejor para muchos? Pero Bernabé, el hijo de consolación, lo hizo. Otra cosa que hizo este Bernabé es reconstruir amistad. ¿Por qué digo reconstruir? Porque a veces nuestras amistades se rompen entre los hermanos. A veces perdemos la confianza por alguna situación X y ya no tenemos la misma confianza para ser amigos y hermanos como antes. Visitarse, estar en su casa, comer juntos, participar, etc. Pero si la amistad se ha roto, es importante reconstruir. Fíjense que dentro de los viajes misioneros, en el primero, Bernabé y Saulo fueron en la gira y llevaron a Juan Marcos, sobrino de Bernabé. En el viaje a lo mejor tienen que haber pasado situaciones. Juan Marcos era muy joven a lo mejor y a lo mejor algunas cosas no le gustaron del viaje, no había mucha comodidad, no sabemos, no nos explica la Biblia eso, pero ¿qué hizo Juan Marcos? Se devuelve a Jerusalén. Siguen el viaje misionero, regresan después, y después de haber vuelto a dar información a la iglesia ahí en Antioquía sobre la obra misionera que hicieron, Bernabé conversan después de dar informe a las iglesias, de llevar ayuda también a Jerusalén. Dicen, debemos salir a visitar nuevamente a las iglesias, hagamos otro viaje. Y Bernabé quiso llevar nuevamente a Juan Marcos, lo cual, como ustedes saben, Pablo se negó. No, dijo, él se devolvió, él nos abandonó, nos dejó y no debe ir. Bueno, tal fue la polémica y no se pusieron de acuerdo que esto causó una separación, no división. Se separaron
Y estos dos líderes formaron cada uno un grupo misionero. Pablo toma a Sila, se va para un lugar, Bernabé toma a su sobrino y lo lleva al campo misionero. En vez de un grupo misionero, ahora habían dos grupos. Y eso es bien importante. A veces cuando no nos ponemos de acuerdo, entre paréntesis debemos pensar que no debe ser causa de división, pero sí puede ser separación. Yo voy para allá, tú vas para este lado. Y la obra, y ninguno se estorba. Ahora, ¿cuán importante esto es reconstruir esta amistad? ¿Qué pasó con el tiempo? Con el tiempo, Pablo se dio cuenta que la juventud, a lo mejor en Juan Marcos, no estaba preparado para ser misionero, pero la segunda vez sí, y con su tío, con Bernabé, hicieron un trabajo misionero. Lo encontramos después, más tarde en Timoteo, cuando escribe Pablo a Timoteo y le recuerda, trae a Marco contigo, porque me es útil para el ministerio. Fíjense el cambio. Antes lo rechazó, pero ahora se da cuenta que sí era útil ahora en el ministerio. Porque había que crecer, había que madurar, la experiencia enseña. Por lo tanto, hermano, si tú has roto alguna amistad, reconstruye esa amistad. Es necesario. Todos merecemos una segunda o una tercera oportunidad en la obra del Señor. En la iglesia no hay gente fracasada. Podemos fracasar en alguna situación, pero no somos fracasados. Dios nos da una, dos o tres oportunidades. A cada uno de ustedes le ha dado el Señor. Así que aquellos que a veces son críticos, para algunos, mírese a sí mismo. Porque a los ojos de Dios, todos somos útiles y todo es necesario. Linda frase, me gusta mucho de Pablo cuando dice, me es útil para el ministerio. Tráelo contigo. Mándalo para acá. Que me ayude aquí. ¿Qué encontramos en este hijo de consolación? 5 cosas muy sencillas. Él, con su ejemplo, enseñó la mayordomía a los hermanos, a dar lo que tenía, no lo que no tiene. Brindó amistad a los necesitados. Construyó compañerismo con este Saulo de Tarso que pasa a ser el apóstol Pablo. Integró al liderazgo a otros, cosa que tenemos que aprender. Enseñar, integrar a otros en el liderazgo. Y cuando las amistades han sido rotas, aprendamos a reconstruirlas. No olvide que no somos nosotros los que hacemos el trabajo. Es el Espíritu Santo en nosotros. Es la gracia de Dios a través de nosotros que nos da para poder ser así con los hermanos. Quiéralo. Póngase la mano del Señor y sea útil. Es importante. Es importante motivar a otro en estas 5 características que hemos meditado ahora. Motivemos al liderazgo, motivemos la amistad, construyamos si se ha roto, enseñemos la mayordomía con nuestro ejemplo y que la gracia de Dios nos acompañe en todo tiempo. Y en este tiempo tan difícil de pandemia, hermano, hagamos esto. Lo podemos hacer desde su casa, con el teléfono. Hágalo. Hágalo. Acuérdese, haga un repaso de los hermanos de su congregación. ¿A cuánto ha visto, de cuánto ha sabido, de qué no ha sabido? Investigue, consulte, pregunte, llame. Y esa llamada, esa palabra de aliento va a ser tan útil que vuestro Padre que ve en secreto os recompensará en público. Dios les bendiga. Oramos. Dios amado y Padre nuestro, agradecidos estamos, Señor, de tu amor, de tu misericordia y de tu bondad. Pedimos que nos ayudes, Señor, a ayudar a otros dentro de la congregación. Danos tu gracia para motivar a nuestros hermanos en la mayordomía, en el liderazgo, en la amistad, en reconstruir esa amistad, en darnos cuenta que todos somos necesarios y útiles en la obra del Señor y que todos nos necesitamos. Tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para comprender tu palabra y llevarla a la vida cotidiana. En Jesús nuestro Salvador lo pedimos. Amén.